Y bueno, antes de empezar este show, vamos a hacer nuestros comercialotes. Este programa de Sendero Siniestro es patrocinado por Macro Marketing, visiten su página de Facebook; por Defensa 365, visiten página de Facebook; por Lali Barreto, visiten página de Instagram; y por Sin Room, también visiten la página en Facebook. Bien, el buen Jorge ya nos ha acompañado otras ocasiones por aquí, pero me gustaría que otra vez, para que no quede como al aire de que esta solo es una cuestión de opiniones personales, nos pudieras dar otra vez todas tus credenciales y los lugares donde pues has trabajado o trabajas ahorita como, pues, como profesional, ¿no? Primero que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un gusto participar con ustedes. Mi nombre es Jorge Palacios. Yo soy médico de formación y tengo una especialidad en genética médica. Esta especialidad la cursé aquí en Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Después de eso hice una maestría en ciencias médicas con enfoque a genética humana por la UNAM. Y una vez que concluyó esto, ingreso al Instituto Nacional de Psiquiatría, al área de genética y conducta, y tuve el gusto y el honor de ayudar a fundar la clínica en el Instituto de Genética en Psiquiatría. Actualmente mi área de expertise, el área a la que me dedico, son las bases genéticas y moleculares de la conducta tanto normal como patológica. Entonces, todos los aspectos que estén relacionados con conducta humana, variación de conducta humana y variación genética son parte de mi interés, con particular interés en las neurociencias y particularmente la psiquiatría. Entonces, en este punto tengo, de hecho, el enorme gusto de coordinar la parte de investigación clínica de la Clínica de Genética en Psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, además de ser profesor de genética humana de mucho tiempo del Tecnológico de Monterrey y de la UNAM. Por cierto, fue mi profesor de genética forense en la universidad también, así es como nos conocimos. Bien, pues vamos a darle este asunto. Comentaba que, bueno, acaba de terminar, digamos, este mes del orgullo LGBTI y Kumas, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre en los temas sociales en general y pues en nuestra comunidad de satanismo, pues no falta que empiezan estas conmemoraciones y la gente saca el cobre así más discriminatorio y con las opiniones más ignorantes que a bárbaros, ¿no? Entonces, lo primero con lo que me gustaría empezar, porque sé que hay muchas cuestiones en la ciencia que son engañosamente simples, y es ahí donde la gente de repente se avienta a dar opiniones bajo el argumento de biología básica. Es que ¿eres experto en conducta? No, pero pues leo divulgación. Bueno, pues una cosa es que leas divulgación, otra cosa es que realmente entiendas la divulgación y el punto fino, ¿no? Me gustaría que nos comentaras, porque son términos un poco controvertidos, ¿a qué nos referimos o la ciencia, qué entiende por normal y por natural, de principio? Fíjate que lo que comentas es muy interesante y muy importante. Tuve el gusto apenas hace un par de semanas de participar en el curso de actualización de genética médica de este país, dando el tema precisamente de bases genéticas del género, la identidad de género y todo lo relacionado con rol de género, que es un tema bien bonito y me gustó mucho, honestamente, pero la ignorancia es increíble. Incluso entre colegas genetistas que uno pensaría que tiene por sus grados de doctorado y postdoctorado cierto conocimiento sobre conducta y bases génicas y te das cuenta de que no, que en realidad siguen pensando de manera dicotómica, de manera ni siquiera del siglo XIX, del siglo XVI tal vez. Solamente hay machos y hembras de la especie, tan tan. Y pues nada más alejado en la biología que esto. Entonces vamos a ir hablando sobre varios puntos básicos. Primer punto que es bien importante que quede claro. Lo normal, desde el punto de vista científico, lo único que hace es describir una distribución de datos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una población y dentro de esta población de 100 individuos, la mayoría de ellos prefiere el chocolate, esa es mi media aritmética.
Y si alrededor de la mayoría de ese grupo que prefiere el chocolate habrá quien prefiere fresa y quien prefiera vainilla, yo voy a obtener cada vez menos individuos que les gusten sabores diferentes. Si la distribución de mis datos, cuando yo lo grafique, me genera una curva invertida, a la que llamamos campana de Gauss, eso es normal. Si la distribución de los datos no genera una curva de estas características, la distribución no es normal. Y hasta ahí, punto. O sea, la palabra normal, deberíamos entender que en ciencia la palabra normal lo único que nos dice es cómo es una distribución de datos, nada más, para saber qué estrategia estadística voy a usar para el análisis. Pero no habla de bueno, malo, moral o no, etcétera, etcétera, o natural. Esa palabreja me genera mucho conflicto, que las personas que sepan de ciencia digan, es que es lo natural. ¿Qué es lo Lo natural, natural? sí, Todo lo exactamente. que hace el hombre es natural al hombre. Punto. El depredador que devora a una presa es natural. ¿Vale bien? Si yo, por ejemplo, no sería natural salir con ropa a la calle. ¿Por qué? Porque no es propia a la biología humana. ¿Vale bien? Entonces, a mí me genera mucho conflicto que utilicen el concepto natural como sinónimo de normal, cuando son cosas, digamos, que no tienen nada que ver un concepto con el otro, al menos en ciencia, como lo entendemos. Entonces, si vamos a hablar, yo preferiría más que hablar de natural, porque lo natural es una cosa también muy difícil de definir. Si usamos el concepto clásico aristotélico de natural como lo presenta en la naturaleza, pues todo lo que haga el hombre es natural, automáticamente, porque está presente. Y al estar presente en él, es automáticamente natural. Entonces, no voy a entrar a ese debate filosófico, me voy a quedar con la definición de normalidad como la entendemos en ciencia básica, como una distribución de datos. ¿Cómo se comporta la mayoría? ¿Cómo se distribuyen los datos alrededor de la media? Si me genera una curva, es normal. Si no me genera una curva, no es normal. Y punto. Hasta ahí. Al menos en esa primera parte, voy a aprovechar eso para comentar que si algo hemos aprendido sobre la diversidad sexual y la diversidad de los comportamientos psicosexuales, ¿va? Es que no tenemos solamente dos opciones dicotómicas. La realidad es que tenemos un abanico enorme de posibilidades. Algunas veces semeja a una distribución normal, otras veces no. Y no somos la única especie que tiene estas características de conducta que pueden cambiar, por ejemplo, en los géneros, que es otro punto al que vamos a llegar después, que ni siquiera somos originales como especie. Escuchaba esto que decías de, es que a lo mejor puede ser un invento social, humano, reciente, esto Sí. de hablar de múltiples géneros o de cambiar de conductas que no corresponden aparentemente con el género. Muchas aves lo hacen, muchos anfibios lo hacen, muchos reptiles lo hacen millones de años atrás en el tiempo. Ni siquiera es algo original al humano. O sea, ni siquiera en eso somos originales. Así que si vamos a decir es natural, pues es natural buscar la variación. Eso es lo normal, para Y- usar tu palabra. y eso igual me trae a colación otro tema, porque hay muchas personas que, pues en una onda muy antropocentrista, y cuando en diferentes debates yo que he tenido con otras personas les digo, bueno, es que hay estudios, estos que mencionas, sobre aves, sobre reptiles, sobre anfibios, dicen, ah, pero es que el ser humano es aparte, no es un animal. Ay, no, espérate, el ser humano sí es un animal. Y entonces dicen que no es válido hacer este tipo de comparativos, ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué se usan? O sea, ¿cuál es la finalidad precisamente de la ciencia de buscar o ver si en otras especies hay comportamientos similares al humano? O yo diría que al revés, que el humano asemeja comportamientos de otras especies, porque en realidad somos una especie relativamente reciente a comparación de otras. ¿Por qué la ciencia utiliza, especialmente en este caso, lo que serían las cuestiones del comportamiento, a otras especies para buscar estas comparaciones? Fíjate, esto es un punto bien interesante. Nos gusta pensar por un humanismo mal entendido que surge prácticamente desde que el hombre hace filosofía, en que somos lo único importante de este universo y de la naturaleza en sí, y que todo tiene que girar a nuestro alrededor. Como lo entendemos en evolución y genética, nuestra especie es resultado de muchos procesos evolutivos de especies similares a la nuestra que se extinguieron y nos dieron paso. Por lo tanto, el asumir que no compartimos información genética y rasgos conductuales con otra especie es aberrante. Es como decirme, es que el hombre surgió de la nada.
no comparte nada con otros organismos vivos y por lo tanto se le tiene que estudiar aparte. Discúlpame, pero el 99% de nuestro genoma es chimpancé, ¿va? O más que el chimpancé se parezca a nosotros, nosotros nos parecemos al chimpancé, que es más viejo. El 95% de nuestro genoma es gorila y orangután. Entonces, el punto interesante aquí es la etología, que es esta rama de la ciencia que se dedica al estudio comparativo de la conducta de otras especies con la conducta animal, nos ayuda a entender qué tanto ha sido una conducta conservada entre grupos filogenéticos diferentes, que eso es bien interesante, porque cuando conservamos una misma conducta entre parientes o animales que somos muy cercanos, quiere decir que esa conducta particular ha sido muy crítica o esencial para la supervivencia. En cambio, puede haber conductas que son muy características solo del Homo sapiens, que hablan o nos hablan de que hubo una ruptura en la rama principal, que surge una conducta que le ayudó a los humanos, que no ha surgido en otros individuos. Y esa es característica del Homo sapiens. Pero ninguna conducta aparece de la nada. Desde un punto filogenético, todo tiene un porqué, una secuencia de eventos previos. De ahí la relevancia de estudiar conducta en otras especies no humanas. ¿Vale bien? Es obvio que nos vamos a parecer en algunas cosas y en otras vamos a ser completamente diferentes. Sí, en ese punto estoy de acuerdo, dado que tenemos variabilidad genética que nos hace una especie particular. Pero de eso a decir que el humano no es un animal y que no se puede comparar con otros animales, es bastante arrogante de nuestra parte. Es como pensar, surgimos de la nada y no compartimos nada con nadie más. Pues sorry, pero yo no puedo creer esto, o al menos esto entra en otras categorías que son más de fe y no de ciencia. Ese es el asunto, ¿no? Que muchas veces esta cuestión del muy aparte viene más por una cuestión de, pues sí, de fe. Ok, igual, otro de los clásicos aquí en las cuestiones pues para la gente que dice que lee divulgación o que biología básica y así, dice, es uno de los argumentos que dan es que, pues al no haber un gen gay o un gen trans, esto significa que los comportamientos gay o trans o lésbicos o los que entran en todos estos espectros de la comunidad LGBTIQ+, no son naturales. Necesitamos forzosamente así un gen ahí escrito que nos diga gay para que esto se considere natural. Correctísimo. Y qué bueno, y de veras, es increíble la cantidad incluso de colegas, que he escuchado decir esto, pues tenemos un cromosoma Y y tenemos cromosomas X, por lo tanto hay machos y hembras de la especie y no hay más. Aquí me gustaría recordar algo que hace no mucho la Organización Mundial de la Salud nos dejó bien en claro, que si bien es cierto que la mayor parte de los Homo sapiens somos 46, tenemos 46 cromosomas, 23 pares, para empezar, no todos los humanos tienen 46 cromosomas, lo que incluye el par sexual, ¿vale bien? Por ejemplo, el par sexual clásicamente se ha utilizado para decir, ya ves, naturalmente hay hombres y hay mujeres. Naturalmente hay XY y hay XX. Pero si tú entras a la página de la Organización Mundial de la Salud, claramente nos dice, no todos los machos de la especie en el hombre, o lo que entendemos como humano, son XY. Y no todas las hembras de la especie son XX, para empezar. Por ejemplo, las personas con síndrome de Turner, que tienen 45 cromosomas y un solo X, no serían humanos bajo la definición dicotómica clásica. Y no serían mujeres porque no tienen 2X y son mujeres. Por lo tanto, evidentemente, el ser hombre o mujer no es algo determinado tajantemente por si tengo o no tengo cierta composición cromosómica. Es común. La mayor parte de los machos de la especie son XY, sí. La mayor parte de las hembras de nuestra especie son XX, sí. Pero este no es un requisito indispensable, que me lleva al siguiente punto. No existe el gen gay, es cierto, no hay el gen heterosexual, no hay el gen bisexual, ¿va? Si a esas vamos, no existe un gen de una conducta. Eso es como lo más básico que les enseño a mis alumnos en cuanto a comportamiento y genética. No existe el gen de la depresión, como no existe el gen gay, como no existe el gen heterosexual. Hay una multitud de variantes genéticas que cuando están en interacciones con muchos factores ambientales, me van a llevar a presentar una conducta con mayor o menor probabilidad. Así que, pues, hay que quitarse de la cabeza que no existe un gen gay, no existe un gen bisexual, no hay un gen heterosexual, ¿verdad?
Entonces, la conducta no es producto de un solo gen, ni siquiera de algunos genes, son de centenares o miles de genes que van a participar en redes neuronales que a su vez son influidos por el medio ambiente para que tengamos una conducta u otra. Además, quiero tocar otro punto aprovechando esto que me dices. Es cierto que las conductas reproductivas, ¿vale bien?, están íntimamente arraigadas filogenéticamente en nuestra historia. Y es obvio, una especie buscará reproducirse, ¿va? Pero si vamos a decir que una conducta gay, o mejor dicho, como decimos acá en psiquiatría, conductas sexuales no reproductivas, si vamos a usar ese argumento de lo natural, para lo único que tendríamos sexo sería para la reproducción, nada más, ¿vale? Y seríamos como otras especies que solamente en periodos de celo específicos podríamos tener sexo y se acabó, ¿va? No habría otra opción de sexo. Y cualquier variación del sexo no reproductivo sería antinatural. No digamos conductas de gays o lesbianas, no. Me refiero, por ejemplo, simplemente a una pareja heterosexual que decide tener sexo con protección, ya sería antinatural, por definición, si me estás diciendo eso, ¿vale? Ahora, otras especies no humanas también tienen sexo no reproductivo. Por lo tanto, no es algo que sea un producto o creación de lo social o algo exclusivo del humano. Por lo tanto, debe jugar un rol evolutivo, que seguramente habrá variantes genéticas. Hay un par de estudios interesantes, uno de ellos italiano, muy famoso del 2008, que aparece en la revista Nature Genetics, y causó una gran controversia porque de hecho se anunció tal cual como descubrimos el gen gay. Y fue así una cosa muy, muy graciosa en su momento porque la variante genética asociada con mayor probabilidad para que un hombre homosexual fuera efectivamente homosexual era una variante genética del cromosoma X heredado por la madre. Y eso causó mucho revuelo en la comunidad. Obviamente vinieron otros estudios que dijeron pues que no, realmente esto parecía más bien un sesgo en la elección de la muestra que se utilizó. Y yo creo que no vamos a descubrir un gen gay, como no vamos a descubrir un gen lésbico, un gen bisexual o un gen heterosexual. Yo creo que lo que nos toca entender es que hay muchas variantes genéticas que están relacionadas con que en una especie se den conductas no reproductivas y que esto es importante para el mantenimiento y la salud de esa especie. Por eso es que lo observamos en cualquier especie con conducta sexual, hay conductas sexuales no reproductivas. No son eso exclusivo del humano. Sí es cierto que no queda claro cuál es el componente biológico y genético que explica la aparición de ello. Algunos neodarwinistas plantean que las conductas sexuales no reproductivas son una especie de válvula de seguridad para que no se alcance un número ilimitado y sostenible de elementos en una población dada. Y esto es una hipótesis bien interesante, que siempre va a ser constante la cantidad de población no reproductiva con conductas sexuales no reproductivas, por ejemplo gays, y que esta va a ayudar a que no alcancemos una masa crítica que nos ponga en peligro o que nos ponga en peligro de extinción. Esto en otras especies ha funcionado bastante mejor que en la nuestra. Nuestra especie desafortunadamente no pareciera seguir este indicativo y muchas veces superamos la capacidad reproductiva que puede sostenernos, un nicho. Entonces por eso estamos donde estamos ahorita y por mucha conducta sexual no reproductiva que se agregue, pues seguimos en peligro. Pero retomando tu punto, no existe el gen gay, como no existe el gen heterosexual, como no existe el gen lésbico. La pregunta la estamos planteando mal. No es ¿por qué no existe un gen gay? La pregunta es, entonces las conductas sexuales tendrán muchas bases génicas con muchos factores ambientales. Lo que tenemos que entender es cómo ayudan al grupo al que pertenecen. A mí se me hace mucho más fácil entender la conducta desde la luz de la evolución. Si entendemos que todo tiende a tener un porqué evolutivo que nos ayuda a conservarnos, es más fácil entender los aspectos biológicos. Y eso incluye a lo sexual no reproductivo. Ahorita hablas precisamente de esta cuestión de que la conducta es muy, muy compleja. Recuerdo yo cuando estaba haciendo mi tesis, que también me hice todo el favor de hacerme asesoría en esta cuestión y que era sobre la violencia, y era precisamente uno de los problemas, ¿no? Porque la gente estaba tratando de, a través de la diferente bibliografía que revisé,
de encontrar el porqué de la violencia. Y hay muchos sesgos, hay por ahí un gen o un mal genético que dicen que es el gen de la violencia, que también ya se ha descubierto que no todas las personas que presentan esta falla son violentos. Incluso después se dieron estudios neurológicos, el mapeo neurológico, donde decían, bueno, ya nos dimos cuenta que los psicópatas, esta parte del cerebro se ilumina más, se ilumina menos, y lo hicieron en personas sanas. De hecho, en una de las personas que llevó a cabo este estudio, y pasó lo mismo, ¿no? O sea, no hay en la cuestión de la conducta, de ninguna, hay a nivel biológico algo que te diga, es esto, es este gen, es esta parte del cerebro, y como que la gente en general, insisto en este punto, ¿no? Que malentiende los puntos básicos de la ciencia, forzosamente quiere un 1 más 1 es 2 en cuestiones de conducta, y pues eso es imposible, ¿no? Y en este otro punto que tocas sobre si es algo reciente, algo igual que he visto de que es una opinión que suele dar mucho la gente, es que ahora es moda, ahora se ve más, etcétera, etcétera. Y bueno, checando antecedentes históricos, nos damos cuenta que, por ejemplo, en diferentes partes del mundo hay comunidades trans. En México, de hecho, están los mushes. En India hay una comunidad trans que es muy conocida. También se sabe de los indios originarios de Estados Unidos, que existían Navajos. comunidades trans. Entonces, ¿cómo, digo, la gente piensa que es algo como moderno y que ya incluso más allá de la cuestión genética dice, no, es que tampoco hay una cuestión antropológica y social, y así de, no, no, espérate, si hay un antecedente social enorme de que estas conductas no son una moda de hace 5 o 10 años, ¿no? Sino que realmente han estado con nosotros desde los orígenes de la civilización como tal, ¿no? Y seguramente incluso antes de que fuéramos seres como tan sociales o que hayamos creado ese espectro de civilización que tenemos ahora. Bien. No podría estar más de acuerdo. La falta de ejemplos antropológicos más bien se refiere a la falta de búsqueda intencionada de información, por un lado, y por otro lado, porque efectivamente sí tenemos que aceptar que durante diversos procesos de colonialismo se llevó a cabo la destrucción intencionada de todas aquellos mitos, tradiciones o culturas que no obedecieran a la clasificación clásica binaria. Entonces, sí es difícil. No te voy a decir que no, sí es difícil encontrar de repente información histórica al respecto, y no es mi área de expertise. Me gusta la antropología social, no es mi área de expertise, pero sé que es un problema clásico que tienen mis amigos historiadores y antropólogos, la destrucción intencionada de la información que nos hubiera dado más luz de, oye, esto no es nuevo, ¿sí? Esto, incluso en algunas comunidades como los navajos, las personas, particularmente los varones homosexuales, eran considerados como los mejores elementos para ser chamanes, porque tenían elementos tanto masculinos como femeninos y por lo tanto una mejor comunicación con los espíritus. Entonces eran incluso reverenciados como personas especiales. Y así los muches, y así tenemos también diversas poblaciones en Sudamérica. No es fácil, estoy de acuerdo, ¿eh? No es sencillo obtener información. Sin embargo, por supuesto que existe. Y esto me recuerda mucho el trabajo de una neurobióloga muy, muy importante en el área, la doctora Jessica Junger. La doctora Junger es una de los participantes y defensores más importantes que tenemos actualmente sobre que tenemos que dejar de pensar de manera dicotómica. Es absurdo, ¿va? No es hombres y mujeres, no, basta más allá de pensar de cromosomas X y Y, basta de pensar en dos categorías estrictas. La naturaleza no trabaja así, la naturaleza trabaja con diversidad, trabaja con múltiples experimentos y todo es válido en términos evolutivos. Y en este sentido, la doctora Junger nos invita a revisar, y les invito a que busquen su trabajo, así tal cual se llama, Jessica Junger, sobre que las características sexuales, si bien son innegables, que tenemos como escogimos la dicotomía desde el punto de vista de la producción de gametos para la reproducción, que obviamente nuestra especie tiene dimorfismo sexual, nuestra especie es más allá que el dimorfismo sexual, que creo es el punto interesante, ¿va? Que la presencia de gónadas, la presencia de testículos u ovarios,
no garantiza una conducta o una identidad, ¿vale bien? Y esto tiene toda la validez del mundo desde el punto de vista de diversidad biológica. No solo los humanos, múltiples especies no son binarios con relación a sus géneros. Entonces se me hace muy absurdo, es una discusión que no entiendo desde un punto de vista científico, ¿va? El hecho de que efectivamente necesitamos gametos masculinos y femeninos para asegurar la supervivencia de la especie no implica que no puedan surgir otras grandes variedades de conductas sexuales y diversidades y que por ello sea menos natural. Pues esa parte de veras me conflictúa mucho porque a la gente les genera conflicto el aceptar que más allá del dimorfismo de nuestros gametos puede haber una enorme variabilidad en nuestra conducta, identidades y géneros. No lo entiendo, pero tienes toda la razón, es un problema bien grave. Probablemente de divulgación científica. Ahí sí creo que hemos fallado mucho en educar a nuestra población. Ahí tiene su tacita del CERSA del doc. Ah, sí. Eso yo creo que es un punto también muy, muy fuerte, especialmente en México y en América Latina, que hay toda, pues, una discusión, incluso yo llamaría estéril en cuanto a la cuestión de educación sexual, porque pues básicamente aquí queremos que educación sexual sea igual a abstinencia e igual a no hablar de estas cosas. Y otra palabra a mí, así que cada que alguien me quiere argumentar con eso me dan ganas de darme martillazos en la cabeza, es este famoso, es que la ideología de género. Y yo así de, a ver, bueno, ¿qué es la ideología de género? Ándale. Bueno, es que sí es válido que luchen por sus derechos, no sé qué. Ok, ok, ¿qué es la ideología de género? Defíneme qué es ideología de género. Nadie a la fecha me ha podido decir qué carambas es ideología de género, y lo que medio más aciertan a decir es, pues está bonito que luchen por sus derechos, pero es que está mal meter esa ideología. ¿Cuál ideología? O sea, nunca nadie ha atinado a decirme cuáles son los fundamentos de la supuesta ideología de género. Que es un concepto que yo creo que está mal utilizado, porque no tendríamos por qué estar a hablar de ideologías. No es como yo tengo una agenda perversa y voy a meter este constructo ideológico para dominar al mundo y conquistarlo. Eso es tan paranoide y tan extraño, de verdad. A mí me genera mucho conflicto. Bueno, entonces, ¿qué crees que es una ideología de género? ¿O de qué va una ideología de género? Yo prefiero hablar de géneros, tan como es, punto. Hay géneros, hay identidades de géneros, hay constructos de géneros, hay roles de géneros, por supuesto. Y estos existen, se tienen que incluir, discutir, para que una persona se pueda identificar o no. La educación es lo que es bien importante. Fíjate qué curioso lo que dices ahorita. Se me figura como, no te vamos a hablar de diversidad de género, porque qué tal si te da ideas y te vuelves trans. A ver, la gente no Eso. se vuelve trans. O sea, como no se vuelve heterosexual o no se vuelve gay. Es como muy... En cambio, si una persona tiene un problema, ojo con esto, porque esto sí es un problema, una disforia de género, en donde él a sí mismo se percibe con una incongruencia, él sabe que es una mujer, pero físicamente observa que biológicamente es un macho de la especie, y esto le genera una angustia y una ansiedad importante, una incompatibilidad. Eso es una disforia. Y las disforias se tratan, pero que quede bien claro, no tratamos el género no se corrige, el género es, ¿va? Lo que se trata es el problema que genera, el conflicto que genera, porque la sociedad ha establecido unos roles muy específicos que muchas veces chocan. Hay personas que saben que son mujeres, hay personas que saben que son hombres, que sus genitales coincidan o no, esa es otra historia, ¿vale bien? Entonces, por eso podemos encontrar a personas trans, a personas transgéneros, transexuales, o binarios, no binarios, queer, etcétera, etcétera. Lo importante es educar. No se trata de meter, se me figura como, yo creo que estas personas han de idealizar, es que es una especie de complot internacional y la comunidad LGBTQ quiere meter sus ideas para apoderarse del mundo y que nos volvamos trans. A ver, no te vas a volver trans. Si ya eres trans, lo eres, punto, se acabó, no está en discusión. En cambio, esta información sería muy útil para que buscaran ayuda lo más rápido posible, porque eso sí, es una población, las poblaciones LGBT y todos los Qs y Ts que se vayan agregando, efectivamente son poblaciones que sufren mucho abuso, maltrato y son grupos vulnerables.
Necesitamos educación sobre género y todas las variaciones del género. ¿Vale bien? Sí creo que es bien importante que enseñar que el tener un cromosoma Y o 2X no va de la mano con tu identidad de género, con tu atracción sexual, con tus conductas, con los roles que vas a utilizar, que hay muchas opciones, más allá de la dicotomía clásica que hemos manejado hasta este punto, que eso sí me parece antinatural si vamos a utilizar esa palabreja, porque en realidad la variación es la regla, no la excepción. Muy bien, para cerrar esta parte de esta entrevista, igual otro tema que es súper controvertido y ahorita que sacabas en específico la parte de las personas trans, existe una controversia bien fuerte sobre dos temáticas en especiales de las personas trans. Las infancias trans, si existen o no existen, número uno. Y número dos, la idea de que si es que existen o si es que hay como un algo que quede en medio ahí, a los niños o a los menores de edad se les facilitan hormonas o cirugías para cambios de sexo. Entonces, primero, ¿existen o no existen las infancias trans? Y segundo sería si médicamente es real que a los niños, a los menores de edad, se les facilita las cuestiones como un tratamiento hormonal o un cambio de sexo. Fíjate que aquí hay dos cosas que son bien importantes de aclarar. Número uno, la conducta sexual es compleja. La identidad sexual es compleja. Todo lo psicosexual es difícil de establecer en qué punto exactamente ya podemos hablar de que una persona puede reconocer que tiene un problema de la identidad, por ejemplo. Desde mi perspectiva particular, yo tengo el honor enorme y el gusto de participar en la clínica de género del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y todas las personas trans que buscan reasignación de género pasan por protocolo primero a psiquiatría y pasan a genética. Y he tenido la oportunidad de platicar y trabajar con personas trans, tanto hombres como mujeres. Que por cierto, todos antes de hablar de esto deberían tratar y hablar con personas trans para que sepan realmente lo que se vive. Y la mayoría de ellos han sido, fíjate, me han dicho que ellos desde muy pequeños o pequeñas han identificado que no pertenecían al género que se les asignó al nacimiento, que su sexo biológico no correspondía con su identidad. Yo sí creo que hay una infancia trans, pero también creo que esta va a sufrir cambios y adaptaciones, ¿vale bien? Y que los primeros 6 años de vida son bien críticos para la identidad psicosexual del pequeño. Ahora, por un lado yo te podría decir, ¿por qué no lo tratamos? Porque ser trans no es una enfermedad. De hecho, ya salió afortunadamente el manual estadístico de clasificación. Entonces, no tendría por qué tratarse algo que no es patológico. Estamos de entrada. Problema con esta aproximación es que irónicamente, como no es una patología ser trans, porque estoy de acuerdo, no lo es, ya no recibe apoyo del sector salud. Y por lo tanto, entonces no podrían pasar por todos los procesos necesarios. No todas las personas trans buscan la reasignación de género. Esa es otra historia que también es para discusión de otro punto. A veces solamente necesitan vivir y expresar su género y su identidad de género de manera libre y es todo lo que necesitan. A lo que voy es esto. Si entre más pequeña una persona que es transexual recibe atención, cuidados, ayuda, le va mejor en cuanto a su reasignación. ¿Vale bien? Y esto está claramente demostrado. Si a un adolescente muy tempranamente recibe componentes hormonales, su reasignación y su paso es mucho más sencillo hacia el otro género. ¿Vale bien? Y usualmente el desenlace es mucho mejor. Pero esto lleva al conflicto de qué tan temprano es temprano. Y es un punto en el que todavía no hemos llegado a un acuerdo. Debe quedar bien claro, no es una patología. Por lo tanto, no debería recibir como tal, no cambiamos la identidad de la persona. Pero si tratamos muy tempranamente, sabemos que la reasignación eventualmente, si se llega a hacer, será mucho mejor. Es como en otras es como en patología, ahora sí, en enfermedades mentales. Las personas, por ejemplo, con esquizofrenia que debutan en la infancia, si se tratan tempranamente, les va mucho mejor. ¿Va? Es que es un niño, ¿cómo le voy a dar un psicofármaco? No le voy a dar un medicamento. Y entonces sí, ya cuando es un adolescente o un adulto joven, pues ahora repara el daño de 10 años de no tratarse. ¿Vale bien? Yo sí creo que existe una infancia trans.
Yo sí creo que la vivencia trans en la infancia es diferente a la del adulto, sí. Sí creo que se tiene que entender desde una perspectiva de paidopsiquiatría, donde la identidad sexual aún no está claramente definida, donde hay muchas cosas que hacer y evaluar antes de iniciar un proceso de, si es que se requiere, de readaptación. Pero claro que creo que existe una infancia trans, como también existe una infancia psicosexual de identidad, de la cual yo ya sé que soy un hombre y me gustan las mujeres, o soy un hombre y me gustan los hombres, o soy una mujer y me gustan las mujeres, o soy una mujer y me gustan los hombres. Igual para los trans, ¿por qué sería diferente? Y esto se empieza desde la infancia. ¿Por qué no habría una infancia trans? No me parece ilógico, ¿va? Tratar o no tratar, eso es más complicado, porque eso sí requeriría cada caso individualizarse. Y cada caso debería decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Hay o no hay otros problemas? ¿Qué es prioritario? Pero sí creo que el individuo debería tener derecho tempranamente, si el adolescente, por ejemplo, muy tempranamente decir, sí, yo quiero una reasignación. Por supuesto que debería tener ese derecho. Ok. Y es que eso me gustaría, si en algún momento otra vez te vuelves a hacer un espacio, igual platicar esta parte que es muy importante y que ahorita ha sido un tema bien, bien controvertido, las cuestiones de la salud mental, que ahorita hay, pues yo creo, o yo he visto que ya hay más conciencia de la salud mental, pero también sigue habiendo muchos estigmas, ¿no? O sea, sigue habiendo la gente que dice, sale a correr y toma agüita y se te cura todo, ¿no? No tienes Este, una idea de cómo me molesta ese tipo de cosas. Creo que alguna vez incluso te comenté algo sí, en algún, en alguien te algún posteó modo, algo, donde yo de verdad dije, ojalá que sea una broma, sí, sí, o sí. ojalá que lo que estoy leyendo no sea cierto. Y el tabú que existe todavía en toda Latinoamérica y particularmente en México, con relación a la salud mental y a las enfermedades mentales es impresionante, lo cual limita el acceso a los centros de salud, genera un estigma espantoso para la persona y para la familia que tiene a una persona con una patología mental. Y como le digo a mis alumnos, a ver, la mente es consecuencia o es secundaria a múltiples procesos neurobiológicos complejos, a muchas redes de neuronas que están interaccionando y que están permitiéndonos hacer lo que estamos haciendo justo en este punto. Este proceso cognitivo de escuchar al otro, de entenderlo, dialogar, debatir, todo este constructo viene de un tejido. Y como cualquier otro tejido, la mente se enferma. No es algo esotérico, no es algo que tenga que ver con aspectos metafísicos. Bueno, tal vez sí, pero esa no es mi área. Más bien, la mente surge de un tejido y como tal se puede enfermar. La mente enferma se trata como cualquier otra enfermedad. Pero pareciera que algo tan simple es tan difícil de aceptar porque sí tenemos un problema muy importante en psiquiatría. A diferencia de otras áreas, no tenemos marcadores con precisión. Por ejemplo, yo le puedo pedir una curva de tolerancia de glucosa a una persona que sospecho que tiene síndrome metabólico y la curva claramente me dice tiene 130 o tiene 180 miligramos por decilitro de glucosa. Es un dulce que está caminando, no es un humano. Y claramente aquí está mi evidencia irrefutable, tienes diabetes. Tan tan, la mente es más complicada. La mente en este sentido, estoy de acuerdo, requiere de múltiples análisis diferentes para decir, estás enferma, ¿va? Pero eso no quiere decir que no se enferme y que no necesite tratamiento. Sí, por favor, Marco, espero que en algún punto tengamos una charla más extensa dedicada exclusivamente a salud Sí, mental, digo, porque que es es un decir, problema bien grave. harina de otro costal y muy amplio, tema súper amplio. Bien, pues antes de acabar me gustaría saber si tienes algún comentario en lo que respecta a estas cuestiones de la ciencia del comportamiento de la comunidad LGBT, algún comentario que quieras hacer, alguna lectura que quieras recomendar, ahora sí, cualquier Dos cosa. comentarios importantes. Como dicen en mi tierra, si no compre, no me ayude. Si no sabes del tema y eres profesional de la salud y vas a ver a personas de la comunidad LGBT y no te sientes capacitado, o peor aún, tu moral o lo que sea te impide dar calidad de atención, no lo hagas. Refiere. En el Instituto Nacional de Psiquiatría tenemos una clínica de género y sexualidad donde podemos recibir todo lo que no quieres ver porque te genera algún conflicto y no sabes cómo tratar a personas trans, a personas de la comunidad. ¿Vale bien? Entonces, sí hay expertos que saben hacerlo y lo hacen bien. Entonces, y número dos,
Si no sabes, lee. Y les invito muchísimo a leer también los trabajos que hay en el área sobre genética y diversidad sexual. Hay muchos trabajos ya muy bonitos, muy accesibles y comprensibles. Particularmente me gustaría recomendar el de la doctora Janine Austin. Janine Austin es la diosa de esa mujer. Ahora sí, si vamos a hablar de deidades, ella es mi deidad. Y Janine Austin es una mujer brillante en el área sobre genética, asesoramiento genético y conducta. Y ella dedica una parte especial de su trabajo a la población trans. Entonces, si te va llevando de la manita de cómo se dice correctamente, cuáles son los diferentes tipos de, porque sí es cierto que el vocabulario puede ser novedoso para nosotros. Hablar de cis, hablar de trans, hablar de, por ejemplo, transexual, transgénero, identidad, rol, etcétera. Pueden ser conceptos nuevos, pero esa no es excusa para no aprender. Y nos va llevando la doctora Janine Austin de la mano. Les recomiendo muchísimo todo lo que escribe esa mujer, pero particularmente sus artículos con relación a la comunidad LGBT y particularmente a la población trans, si tienen dudas sobre la base genética de esto. Perfecto. A ver si en un rato o en el transcurso de estos días antes de subir el video, si fuera posible que pudieras pasarme por ahí algunos links o algo donde la gente acceda para la hora de publicar el video, publicar los links y la gente pues se acerque a la información. Yo por mi parte, como siempre, y luego a través de este espacio y de otros lugares donde me han hecho entrevistas, siempre los invito a el conocimiento, pero especialmente hay que aprender a desaprender y a reaprender. Eso nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Especialmente cuando tiene que ver con cuestiones de prejuicios, con cuestiones morales, y eso hincarlo a cuestiones que no conocemos, a cuestiones de ciencia, a cuestiones de comportamiento. Sé que es complicado, pero hay que aprender a reaprender, definitivamente. Totalmente. No podría estar más de acuerdo contigo. Pues bueno, Doc, muchísimas gracias. Como siempre, es un gustazo que estés aquí. Y yo espero entonces en el transcurso de las semanas volver a agendar otra plática y aventarnos una de pura salud mental, porque sí realmente es un tema también muy complejo. Suscribo lo que dices, con mucha gente como pues no ve el medidor, no ve el tumor de fuera, no tiene algo visible, pues piensa que son como cosas de invento, pero pues nuevamente, ¿no? Que como siempre a través del conocimiento que tienes y que nos haces el favor pues de compartirnos, podamos hacer llegar pues a las personas un enfoque diferente y aprendan a superar este tipo de estigmas, ¿no? Espero este programa pues les ayude a mucha gente que todavía tiene muchos estigmas y que trata de usar la ciencia, entre comillas, para justificar estos estigmas, pues mucho de lo que platicamos hoy, pues les ayude a cambiar esa perspectiva. Pues bueno, esto sería todo por el programa del día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a Jorge, muchísimas gracias a los patrocinadores, muchísimas gracias a los que vieron ahorita la parte de la transmisión en vivo, o bueno, más bien que la escucharon. Recuerden, este programa se está grabando, esta entrevista se está grabando, se va a subir ya después toda completita, porque algunos dicen que aquí a través de la transmisión en vivo obviamente se escucha bajito, para que la escuchen completo. Y pues si me hace el favor de hacerme llegar estos links, para también quien quiera, cuando subamos el video, vean los links y se lleguen más a la información. ¿Vale? Saludos a todos a los que nos vieron. Chau, chau. Hasta luego y muchas gracias por invitarme.